Oremos. Querido Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, nuevamente invocando tu nombre, porque necesitamos de ti. Necesitamos la unción de tu Espíritu Santo. Necesitamos en esta hora, Padre, que ese Espíritu Santo que inspiró las sagradas escrituras a los profetas, a todos aquellos quienes la escribieron, pueda inspirarnos en esta hora a cada uno de nosotros. Que podamos entenderla, que podamos aplicarla a nuestra vida espiritual y que nos transforme también para ser mejores personas, para ser perfectos en toda buena obra. Gracias por tu amor. Espíritu Santo, te suplicamos en esta hora que te posesiones de nuestro ser y que puedas tomar del carácter de Cristo y colocarlo en nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles en este momento a que abran conmigo sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 4. Segunda de Reyes, el capítulo 4, los versículos del 1 en adelante. Vamos a estudiar, vamos a recordar este pasaje tan hermoso, bastante conocido por nosotros. Dice la palabra del Señor que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Detengámonos allí un momento. El tema en esta mañana lo he titulado Desafíos de nuestra fe en el 2021. Cada año, mis hermanos y amigos, cada año que inicia es un desafío para nuestras vidas. Pero el año 2021 trae un desafío mucho mayor por todos los momentos difíciles y los estragos, llamémoslo así decirlo, que nos dejó el 2020. El 2021 es incierto para toda la humanidad. No sabemos qué va a venir, no sabemos qué vamos a encontrar en él. Solo tenemos la seguridad y la confianza en el Señor y en sus promesas y en su palabra y en la pluma inspirada. Y este pensamiento nos anima a seguir adelante, que nos dice: no tenemos por qué temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Hasta aquí el Señor te ha ayudado, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Si estamos vivos en este momento, es porque el Señor tiene grandes propósitos en tu vida y en mi vida para este 2021. Hay muchos factores que desafían nuestra fe, muchos. Uno de ellos, la enfermedad. No es fácil tener fe cuando la enfermedad nos agobia. Oramos al Señor por sanidad y pareciera que no se escucharan nuestras oraciones. Y otro grande problema, otro gran desafío es la parte económica. Y de ella nos vamos a analizarlo en esta hora. La palabra del Señor nos dice que una de las mujeres de los hijos de los profetas se presentó delante de Eliseo con un problema grave. Saben, hermanos, cuando nosotros entendemos las situaciones muchas veces, cuando pasamos por ellas, cuando estamos en situaciones similares, muchas veces no alcanzamos a entender lo que se siente
o lo que siente una persona. No somos empáticos hasta que no vivimos una situación similar. Y saben que este texto lo he tomado en este día, en el estudio de la palabra del Señor para hoy, que quiero compartirlo con ustedes, porque ha sido el texto bíblico que me ayudó, me ha ayudado y me ayudó en el 2020 a soportar las situaciones y sobre todo la situación económica que vivió nuestra familia. No es fácil cuando se fracciona la familia. No es fácil. El 2021 para nuestra familia fue difícil porque tuvimos que dejar a nuestros hijos en Cartagena y movilizarnos hacia Lorica, Córdoba. Y eso nos trajo una cantidad de problemas, tanto económicos, emocionales, y comenzamos a vivir una experiencia que podíamos decir en un momento determinado, no vamos a salir de ella. No podemos salir de ella. Sobre todo fue mucho más duro para mi esposa. Y comenzamos a vivir esa parte. Yo le ayudo a mi esposo porque mis hijos estudian una carrera muy difícil, muy cara. Y entonces yo trabajo para ayudarle y comenzamos a trabajar esos 3 primeros meses del año y pensábamos que todo pues iba a salir muy bien. Pero llega la pandemia y no me puedo movilizar. El municipio a quien estábamos asesorando en la Secretaría de Salud, cambiaron todos los planes de salud, no podía movilizarme, cambian los planes y llega una situación bastante fuerte, muy difícil. ¿A quién le cuento? Me preguntaba yo. ¿A quién le digo? A mis hijos no puedo. Pero tengo un Dios en los cielos, decía. Y cuando estaba en el momento más difícil, entonces el Señor me recordó este pasaje bíblico. La viuda llegó a Eliseo. La viuda llegó al hombre de Dios, al profeta de Dios. Tocó la puerta justamente donde debía tocarla. Llamó al profeta de Dios, se presentó delante de él a solicitar ayuda. El Señor me mostró en ese instante a quién tienes que acudir sino a mí. Y mis hermanos y amigos, la palabra del Señor sigue diciendo que cuando esta mujer llegó a Eliseo y le contó la situación que estaba viviendo, sus hijos iban a ser llevados como esclavos. No tenía que dejarlos en un lugar por estudio, no. Era una situación mucho peor. Tenían que ser separados de él, de ella, para ponerlos a trabajar fuertemente para pagar una deuda. Algunas personas especulan, pues yo llamo especulación porque la Biblia no describe esa parte, pero algunas personas especulan que el siervo de Dios fue muy descuidado en dejar una deuda. No sabemos las circunstancias que pasaron. Yo prefiero pensar que el siervo de Dios murió inesperadamente. Se había hecho compromisos y que en esa época era difícil que una mujer emprendiera una empresa. Era difícil que una mujer supiera manejar la parte económica. Aún en esta época conozco mujeres, una dama que su esposo tenía una flota de buses, pero ella nunca se preocupó por saber el manejo de esa flota de buses. Y de un infarto murió de repente el esposo y 5 años después estaba en la quiebra. Y me animo a pensar también que esta mujer en aquella época que no había la oportunidad, no había esa oportunidad de que las mujeres emprendieran empresa, es posible que él se haya hecho el compromiso, pero que ella no supo manejar, no supo dirigir y entonces se fueron a la quiebra. Y ahora sus hijos eran los
las consecuencias la iban a padecer sus hijos. Y ella llega angustiada justo donde el hombre de Dios. Mis hermanos y amigos, te hago una pregunta en esta hora. ¿Dónde acudes tú? ¿Dónde acudo yo cuando estamos en situaciones difíciles? Cuando enfrentamos problemas, cuando enfrentamos necesidades. ¿A dónde llegamos? ¿A quién acudimos? ¿Acudimos a nuestro Dios? ¿O acudimos a solucionar los problemas de acuerdo a mi parecer? Esta mujer llegó donde el hombre de Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Cuando esta mujer se presentó ante Eliseo, no tenía mucho. No tenía mucho. Tenía una vasija de aceite. La Biblia no dice si estaba llena o no estaba llena. No sabemos por qué el aceite. Tal vez la empresa que tenía su esposo era de sacar aceite y vender aceite. Tal vez. Todos son especulaciones. Pero lo más importante, mis hermanos y amigos, lo más importante es que cuando ella llega ante el hombre de Dios, cuando ella llega a pedir la ayuda a Dios, Dios le da la ayuda a través de su siervo. A través de su siervo, y el Señor nos dice a ti y a mí que el que a mí viene no le echo fuera. No sé cuál es tu situación. No sé cuál es la situación que estás viviendo, que te está agobiando en este momento. Pero sí sé cuál es la solución. Y la solución es llegar al Señor, traerle toda tu carga a Él, depositar toda tu carga al Señor, porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de mí. Y alabamos al Señor porque es nuestro amigo fiel. Alabamos a Jesús porque Él sufrió nuestros dolores, sintió nuestra aflicción. Por eso Él puede compadecerse de ti y de mí, porque Él sufrió todas estas angustias. Cargó no solamente con ellas, sino aún con el peso del pecado tuyo y mío. Y me encanta la estrofa del himno, oh, qué amigo nos es Cristo, porque precisamente ahí nos muestra que Él tiene empatía con nosotros porque sufrió lo que tú y yo sufrimos. A Él le tocó enfrentar la pobreza, a Él le tocó enfrentar las críticas, a Él le tocó enfrentar el desprecio, a Él le tocó enfrentar la humillación, a Él le tocó enfrentar muchas cosas que tú y yo posiblemente estamos enfrentando o vamos a enfrentar. Pero lo importante, mis hermanos y amigos, es acudir a Él, poder acudir a Él para que Dios obre. ¿Cómo obra Dios? Y la obra de Dios es maravillosa. El hombre de Dios le dice que tienes en casa. Solo tengo una vasija con aceite. Es lo único que tengo. Y entonces él le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Mire, no pocas, muchas, todas las que te puedan prestar. Y sigue diciendo, entra luego y enciérrate en tu casa. Y me llama poderosamente la atención
esta frase: enciérrate en tu casa, tú y tus hijos. Y si recordamos las palabras del Señor que dice que cuando ores, entra a tu aposento, ora a tu Dios allí en secreto, enciérrate en el cuarto, clama al Señor, derrama tu alma a Dios, que tu Padre que está en secreto y que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y eso fue lo que sucedió con esta mujer. Llegó y se encerró en su cuarto con sus hijos. Y entonces tomó aquella vasija que tenía con aceite y comenzó a vaciarla en cada una de los utensilios que había prestado. Se iban llenando uno a uno. Y no cesaba el aceite, no cesaba de botar la vasija, dice la palabra del Señor. Y sigue diciendo que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y sigue diciendo: y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que les quede. Miren, mis hermanos, aquí nos llama la atención de cómo Dios actúa. Cómo Dios actúa. Cómo Dios hace milagro en tu vida y en mi vida. Creemos en el mismo Dios, ese que no cambia, ese que es el mismo que ayudó en ese momento de desesperación de la viuda. Ese quiere ayudarte a ti y a mí hoy. El Señor en el 2020 nos ayudó a salir de muchas circunstancias difíciles. Muchas. Y saben que en el momento que menos pensamos, en el momento cuando estábamos prácticamente ahogados, una noche me llama mi hija mayor: mamá, mi hermano y yo ya no tenemos comida, se nos acabó el dinero. Y en esas mismas circunstancias prácticamente estábamos nosotros en Lorica. Simplemente le dije: hija, confiemos en las promesas de Dios. La palabra del Señor dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Su papá es un hombre justo y ustedes no van a padecer. ¿Qué tenemos nosotros? Le dije, ¿qué tenemos? Me dijo: mamá, me deben en el hospital. Si me pagaran, vamos a orar y el Señor va a hacer un milagro. Cuando estábamos en los grupos de oración que me preguntaban cuál era mi petición, yo les decía: que el Señor haga un milagro, porque era muy difícil que le cancelaran ese dinero. Mis hermanos y amigos, y clamamos al Señor. Los hermanos clamaron a Dios por ese milagro. Y en el momento cuando ya no había, entonces ese día a las 9 de la noche, cuando solamente teníamos ese poquito de aceite, que oramos al Señor y esperamos hacia ese otro día. Recuerdo que a las 10 de la mañana me entra la llamada de ella y yo me imaginé: Dios mío, va a estar llorando, va a estar pensando, y clamé al Señor, dije: Señor, tú eres maravilloso. Y cuando respondo la llamada me dice: mamá, acabo de recibir un mensaje de mi cuenta. Consignaron el dinero del hospital. Y yo: alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Porque ese poquito de aceite que allí había, el Señor lo convirtió en mucho. Miren, mis hermanos y amigos, no pensemos qué tenemos para el 2021. ¿Qué tienes tú para el 2021? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué sabes hacer? Conságralo en las manos del Señor. Ayuda en la obra del Señor. Que el Señor siempre
va a ayudarte a ti. ¿Qué hay? ¿Qué tiene la iglesia de Zabaleta para este 2021? El Señor quiere hacer milagros en la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia. El Señor quiere hacer un milagro en tu vida. Y cuando el Señor hace milagros, sobreabunda, porque Él no da solamente un poquito, ni lo que le pides, Él da mucho más. Y si nosotros recordamos, cuando Jesús estuvo en esta tierra, algunos despreciaron un pequeño almuerzo de 2 panes y 5 peces. Y con la bendición de Dios, alcanzó para alimentar a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, y sobró. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra casa? ¿Qué tenemos en nuestra mente? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué hay en tu vida y en mi vida? ¿Saben que me llama, volviendo al pasaje bíblico, me llama la atención que esta mujer, cuando se llenaron todas las vasijas y quedó todo, cesó el aceite de salir, ella pudo quedarse callada y no ir nuevamente al profeta. Pero saben que ella no se quedó así. Ella fue entonces y le contó al profeta lo que había pasado. El profeta ya sabía lo que iba a ocurrir. Ahora faltaba el consejo de lo que debía hacer. Y ese consejo cada día, mis hermanos y amigos, lo hallamos en las Sagradas Escrituras, en el espíritu de la profecía. El Señor cada día quiere nos da los mejores consejos para vivir. Y cuando atendemos a ellos, podemos tener felicidad, porque ante la presencia del Señor no hay problemas. Y si llega el problema, no es problema, Él lo soluciona, ¿verdad? Él los puede solucionar. Dios obra de manera magnífica. Y quiero obrar hoy de manera magnífica en tu vida y en mi vida. ¿Qué es una vasija de aceite? En las manos de Dios es mucho. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? Para colocarlo en las manos del Señor, para que haga grandes cosas en nuestra vida. Y saben, mis hermanos, que yo también encuentro una lección en esa vasija de aceite. En esa vasija que eres tú y yo también. Que podamos convertirnos en esa vasija donde el Señor pueda llenarla cada día en este 2021 del aceite del Espíritu Santo, para que podamos rebosar de amor, del amor de Dios, para que podamos mostrar cada día ese amor inagotable del Señor en nuestras vidas. Convirtámonos también en esa vasija que ese alfarero transforma a su conveniencia, a como Él quiere, que la hace cada día, cambia lo que quita, cambia lo que nos sirve y nos transforma, y al mismo tiempo que nos llene de su Santo Espíritu. Dios, mis hermanos y amigos, quiere utilizarte hoy a ti y a mí, para que seamos testimonios vivientes del poder de Dios, así como lo fue para esta viuda. Esta viuda vendió el aceite, pudo pagar su deuda y aún le quedó para seguir viviendo ella y sus hijos. ¿Cuántos de nosotros, de los miembros de la iglesia de Zabaleta, están dispuestos en esta hora a entregar todo al Señor? A entregar la pobreza si tienes pobreza, a entregar la riqueza, a entregar los talentos, a entregarnos como el mensaje de los niños, ¿verdad? A entregarnos completamente a Él todo lo que somos y todo lo que tenemos, para que el Señor sea quien haga en
ti y en mí su buena voluntad. Aunque estemos pasando por momentos difíciles en nuestras vidas, tenemos grandes desafíos. Hay una obra grande que debemos terminar en esta tierra y es la predicación del evangelio para que el reino de los cielos venga pronto. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer una entrega total al Señor? ¿Cuántos en esta mañana quisieran decirle al Señor, Señor, hoy llego a ti como esta viuda, trayendo todos mis problemas, trayendo todas mis necesidades? Quiero entregarme por completo a ti y quiero que tú hagas un milagro en mi vida, un milagro de transformación, un milagro de entrega, que me aceptes en este momento como la ofrenda de olor grato a ti y que me ayudes también para direccionar a mi familia en ese mismo propósito. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor? Amén. Vamos a orar, mis hermanos, allí, a hacer una oración en esta hora. Querido Padre Celestial, aquí estamos, oh Dios, delante de tu presencia, alabando tu nombre, oh Padre, por tus misericordias, porque has dejado escrito en tu palabra todos estos acontecimientos que nos ayudan a aumentar nuestra fe en los momentos de crisis. Tenemos grandes desafíos en esta tierra. Tenemos grandes desafíos en este año. Pero sabemos, oh Señor, que tomados de tu mano poderosa, no fallaremos. Porque tú nunca fallas. Porque tú eres fiel. Porque tú nos dices, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que esa diestra poderosa tuya pueda, oh Señor, sostenernos en este 2021. Sobre todo, sostener nuestra vida espiritual y que podamos, Señor, ser monumentos vivientes de tu amor y de tu gracia. Que tú, oh Señor, nos tomes y nos ayudes a predicar con poder esta palabra para que el reino de los cielos venga muy pronto. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.